Bienvenidos, qué bueno compartir con ustedes este espacio de reflexión, oración y participación. Es sinceramente un gusto poder reflexionar junto a ustedes uno de los temas de este retiro espiritual, esperando que sea para nosotros una herramienta clave en el cuidado de la vida espiritual que desde la Rectoría Suroccidente, el área pastoral, estamos brindando en esta Semana Santa. Este tema de crecer de modo integral ante los nuevos retos del mundo estará dividido en tres partes. La primera de ellas, haremos una reflexión a la luz de la realidad social que estamos viviendo. La segunda, tendremos un espacio de encuentro y oración personal con la palabra de Dios. Y en una tercera parte, tendremos un medio de participación destinado para compartir nuestras reflexiones y sentimientos en razón de este espacio de retiro y de encuentro. Comencemos pensando en que este tema realmente nos moviliza constantemente porque en nuestra realidad de ser humanos, es decir, una realidad permeada constantemente por nuevas necesidades, los retos son algo de la cotidianidad. Pero les propongo que reflexionemos desde el sentirnos y reconocernos hijos de Dios, es decir, personas que por el bautismo hemos experimentado el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es una expresión que surge propiamente de la palabra de Dios, puesto que si vamos al Evangelio según San Juan en su capítulo 3, encontraremos una escena en la cual Jesús instruye a Nicodemo y le dice que verdaderamente quien haya nacido de nuevo podrá ver el reino de Dios, ese reino de Dios por el cual trabajamos día a día. Ahora bien, si la idea que orienta este espacio de reflexión es el crecer, ¿por qué hablar de nacimiento? Y quizá la razón surja en el ser conscientes de ello, porque el bautizado debe suscitar una vida y un corazón con la necesidad continua de experimentar un cambio profundo de transformación espiritual en Dios y hacia Dios, quien nos ha impartido ya la vida eterna por el sacramento del bautismo, pero que requiere que trabajemos y crezcamos fuertemente en ese encuentro espiritual con el otro. Nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo lo hago o qué necesito? Preguntas que pueden ser respondidas quizá desde nuestra espiritualidad, que ya en nosotros mismos, como colaboradores de Uniminuto, ha sido o está siendo impregnada en nuestra cotidianidad. Es decir, el amor, la caridad, el servicio, el cambio social son elementos que encontramos en nuestra cotidianidad, en nuestros puestos de labor, en nuestros puestos de trabajo como docentes, pero que debemos empezar a vivenciarlos desde la conciencia del servicio, en la interacción y comunión con el otro y con lo otro. Es decir, el ambiente también necesita que seamos conscientes de qué manera estamos influyendo en él y de qué manera lo estamos afectando y ser conscientes de esa transformación de la realidad. Allí empezamos a crecer conscientemente. De modo que el crecer de modo integral como hijos de Dios, como servidores de Uniminuto ante los nuevos retos del mundo, tiene un origen en el reconocernos bautizados y ser conscientes que el crecimiento depende de la nutrición, el ejercicio, en un ambiente que podamos desarrollarnos y desarrollemos ese encuentro espiritual íntimo con Dios, con nosotros mismos y con lo que nos rodea o con quienes nos rodean. Porque no es un crecer por crecer, es un disfrutarnos la experiencia consciente de crecer. Ello fortalecerá esa madurez espiritual saludable de la cual hablamos, en la cual se movilicen cuatro componentes importantes: la razón, el sentimiento, la emoción y también nuestro cuerpo. Cabe señalar que el crecimiento del Hijo de Dios proviene del Padre. San Pablo exhortaba a los corintios y en su lugar también lo hace con nosotros hoy en nuestra realidad. En el lugar en el que te encuentras, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, o quizás estás haciendo un espacio de reflexión solo. Bueno, está bien, San Pablo también nos exhorta en este momento diciéndonos: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento nos los da Dios. Es decir, Dios usa diversos medios
para hacernos crecer, con el objetivo de que lleguemos a ser verdaderamente cristianos, unos seres compasivos a su imagen y semejanza. De tal manera que este crecimiento espiritual integral del cual estamos queriendo reflexionar en esta realidad social nos invita a ser compasivos en nuestra realidad. Una realidad que necesita que vivamos esa compasión desde las entrañas, desde la realidad latente en la cual en este momento nos encontramos. Porque si nos ponemos a pensar, la misma realidad en este momento nos está empujando en este tiempo de Cuaresma a reencontrarnos con nuestra propia naturaleza, sentirnos humanos, frágiles, con miedos, con angustias, todo ello porque hemos venido viviendo una cotidianidad quizá poco humana, llena de fatigas laborales, llenas de tecnologías, de mil y mil cosas que nos alejan de nuestros cercanos, que nos alejan de preocuparnos por el interior y más bien estar centrados en lo exterior, en el perder la conciencia de lo que estamos viviendo. Por eso los invito, queridos hermanos, ya acercándonos al tercer momento de este espacio de retiro espiritual, que reflexionemos un poco cómo está su conciencia frente a esa realidad humana. En este momento de gracia que Dios nos brinda, este alto en el camino, que quizá es un poco angustiante, nos detengamos a pensar en qué tipo de vida hemos estado llevando, qué tipo de vida he estado llevando personalmente y qué tipo de vida quiero llevar de ahora en adelante. Otra de las preguntas podría ser cómo estaban mis relaciones sociales, familiares y ambientales y qué tipo de relaciones o comuniones social quiero empezar a vivir de ahora en adelante. El Papa Francisco en estos días nos hablaba de que todos estamos navegando en una misma barca. Todos tenemos miedo, todos tenemos angustia, pero debemos entregar nuestra confianza y nuestra esperanza a Dios. Quizá esa es la clave que necesitamos para crecer integralmente ante los nuevos retos del mundo. De esta manera hemos llegado al tercer momento de este pequeño encuentro y ahora lo invito a que se acerque a la Sagrada Escritura para reflexionar y meditar con el capítulo 2, versículo del 1 al 10 de la carta de San Pablo a los Filipenses. Y nos preguntemos, ¿cómo he vivido el amor de Dios en mi historia de salvación? Este alto en el camino nos lleva a pensar en la historia de salvación. La historia de salvación nos conduce a pensar en nuevos retos. La historia de salvación nos conduce a identificar cuáles han sido nuestras falencias, cuáles son nuestras potencialidades, y ello nos permitirá integrar esas 4 dimensiones de las cuales les hablaba para poder trabajar sobre ese crecimiento integral del verdadero Hijo de Dios, del cristiano que moviliza y se siente y se reconoce un verdadero bautizado. Finalizamos este espacio entregando este segundo momento a la reflexión para que sea el mismo Espíritu Santo quien venga sobre nosotros en este momento y nos ayude a aclarar el panorama, la realidad, estas perspectivas del mundo para saber cómo crecer de modo integral desde su propia realidad. Y posteriormente compartamos en nuestras familias o en alguno de los medios que dispondremos para participar con la comunidad de la familia Un Minuto, qué reflexión nos queda de este retiro espiritual y de este tema que en esta ocasión hemos desarrollado. No me queda más que agradecerles, desearles bendiciones, paz y esperanza en estos momentos de crisis y dificultad, y esperemos pronto reencontrarnos y haber vencido esta adversidad, todo ello para crecer de manera integral con una nueva fe, con una nueva confianza, con una nueva esperanza en lo que podemos hacer por el mundo y transformar esa realidad social. Muchas gracias.